Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús. Mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: ven a la luz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo es la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz. Do santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vagues a ciegas ya más. Si ven a Jesús, tu benigno Señor, que en Él salvación hallarás. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Yo todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Y vivo en la luz de su faz. Dios, a través de todas las edades, se ha encargado de hacerle saber al hombre su necesidad de ponerse a cuentas con Él. Desde la antigüedad siempre ha estado pidiendo al hombre que corrija su rumbo. Lo hizo por medio de Noé, pero el mundo de aquel entonces no escuchó a Dios en labios de Noé y perecieron. Dios siempre ha querido que el hombre corrija su rumbo. La palabra de Dios nos dice que se ha establecido un día en el cual se va a juzgar al mundo con justicia. Es a esto a lo que nosotros le llamamos el día del juicio final. Y precisamente este será nuestro tema, nuestro estudio de la lección número 9 de la fe de Jesús. Y su texto se va a basar en Hechos 17:31, que nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 31. No deja lugar a dudas a ninguna persona en cuanto a la realidad de un juicio final de Dios. Este juicio de Dios será un juicio justo. ¿Y qué podemos decir de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al juicio final? La Escritura nos dice claramente que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo. Muchos son incrédulos y hasta llegan a ser hasta blasfemos
en cuanto a la verificación de este evento. Pero esto no es nuevo, ya que desde el primer siglo el apóstol Pedro tuvo que luchar contra este tipo de personas. Sabiendo primero esto, describe que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dios lo ha prometido y Dios cumple sus promesas. Eso lo sabía muy bien el pueblo judío. Sabían que Dios siempre cumple todas sus promesas. Por ejemplo, en Josué 23:14 nos describe: reconoced pues de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras de Jehová vuestro Dios. Había dicho de vosotros, todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de las palabras de Jehová. Por lo tanto, nosotros que somos ahora el Israel espiritual, debemos también estar seguros de este evento que Dios nos está anticipando, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. Dios no tarda su promesa. El juicio final, habrá una separación enorme. Por un lado van a estar aquellos que obedecieron a Dios, habiendo sido fieles a su palabra y a su mandamiento, van a gozar de honra y gloria e inmortalidad. Por otro lado estarán los que van a recibir el enojo, la ira de Dios por sus hechos. Ahora, mientras estamos vivos, el cristiano, el Hijo de Dios, vive junto con personas que no quieren nada que ver con Dios, que son aborrecedores de lo bueno, que solamente están pensando en maldades. Sabiendo esto, Cristo dijo en una oración, diciéndole al Padre: no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí, mis queridos hermanos y amigos, mientras estemos en este mundo, el justo y el impío van a vivir en el mismo lugar. Pero el juicio final va a enmarcar una enorme separación y eterna entre el justo y el impío. El juicio final de Dios será un juicio verdaderamente justo. Delante de Él compadeceremos todos los seres humanos de todas las épocas, habidas y por haber. Y Dios traerá toda obra a juicio. Compadeceremos ante Él para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos juzgará sin acepción de personas. Delante de Dios no van a funcionar los compadres, ni las influencias, ni el dinero, ni las palancas, ni el cuello blanco. Muchas personas por eso tienen consuelo acerca de ese juicio, porque en este mundo es un mundo de injusticia. Una señora en una ocasión publicó allá en Monterrey en un periódico: te escapaste de la justicia de los hombres, pero no te escaparás de la justicia divina de Dios. En conclusión, es necesario que reflexionemos respecto a nuestro actuar en la vida y que mejoremos lo que tenemos que mejorar, que corrijamos lo que tenemos que corregir, para que en el día del juicio final seamos hallados dignos del cielo y seamos hallados fieles. Llegamos a la lección número 9 del curso básico en la fe de Jesús, y es necesario poner a Dios este estudio en oración para que la bendición de Dios, su dirección, esté con nosotros. Que Dios bendiga tu vida. E invito a los hermanos y amigos que compartan este video para que este mensaje llegue a aquellos que Dios está llamando al arrepentimiento. Vamos a orar para que Dios siga derramando su bendición sobre cada uno de nosotros. Oremos, mis apreciados hermanos y amigos. Querido Padre, buen Dios, que su nombre sea alabado, exaltado de siglo en siglo y por la eternidad. Gracias, Padre eterno, porque hemos llegado a la lección número 9. Te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien pueda dar dirección a este estudio. Que este mensaje de este estudio
llegue a los corazones que necesitan esta palabra para corregir el rumbo de sus vidas. Permite, Padre, que podamos alcanzar el cielo por medio de la obra perfecta de Jesús. Que podamos, oh Dios eterno, tener el privilegio un día de verle cara a cara. Que nosotros, nuestros familiares, amigos, conocidos, puedan conocer el mensaje de salvación y vernos con ellos por una eternidad. Gracias, Dios eterno, por este estudio. En el nombre de Jesús pedimos su bendición. Amén. Muy bien, vamos a estudiar lo que es la lección número 9. Vamos a hablar acerca del juicio. Hemos hecho en la parte introductoria, y lo hemos dicho, que el estudio se basa en Hechos capítulo 17, versículos 31, que nos habla que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo entero. Recordarle a nuestros amigos que los versículos van a aparecer al costado de la pantalla para que se nos sea fácil llevar la secuencia. Precisamente si en un dado momento vemos el video sin tener una Biblia a la mano, van a aparecer ahí los versículos que posteriormente usted puede corroborar al momento de abrir las Sagradas Escrituras. Así que recuerde que nuestro estudio, la lección número 9, está basado ahora en 3 partes. Primero vamos a ver en sí el juicio, después el juicio en acción, y recordemos que siempre al final de nuestro estudio tenemos lo que es la resolución, lo que debemos de hacer al momento que el estudio ha llegado a nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio con la primera pregunta de nuestro estudio. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, Eclesiastés, capítulo 12, y vamos a darle lectura a lo que es el versículo 14. Prácticamente es el último verso de ese libro escrito por el rey Salomón. Nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. ¿Sobre qué se va a hacer el juicio? Sobre toda obra, ya sea buena o sea mala o sea oculta, dice la palabra del Señor. Así que el juicio se va a hacer en base a cómo nosotros obramos. En otro verso la palabra de Dios nos dice: cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto implica que nuestras obras son pesadas, que nuestras obras están siendo escritas. Hay un registro fiel de todos los acontecimientos diarios habidos y por haber de nuestras vidas. Todas las obras van a ser tomadas en cuenta al momento de este juicio. La pregunta número 2. ¿Cuántos van a compadecer ante este juicio? ¿Será que la palabra de Dios excluye algún tipo de personas, alguna raza en específico? ¿O será que la Biblia dice claramente que todos vamos a compadecer ante el juicio divino? Vamos a leerlo en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos va a hablar con respecto a cuántas personas van a compadecer ante el tribunal de Cristo. Dice el verso 10, porque todos, está diciendo todos, debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuevamente, ya 2 versos nos indican que tiene que ver con obras, lo que hicimos. En este verso nos dice cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, refiriéndose al futuro. ¿Cuántos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo? Dice todos, porque todos debemos de compadecer ante el tribunal. Así que si damos respuesta a la pregunta número 2 de nuestro estudio, ¿cuántos van a compadecer ante el juicio?
Dice todos. Aquí incluye cualquier raza, credo, nacionalidad. Todo ser humano que ha vivido en esta tierra va a tener que pasar por el tribunal de Cristo. No hay excepción de personas. Toda persona nacida, crecida, que ha vivido en este planeta Tierra, va a tener que pasar por juicio. Así lo dice la palabra de Dios, porque todos debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. La pregunta número 3 nos dice, ¿quién es el juez? Recuerde que en el juicio divino también están todos los elementos que llevan un juicio terrenal. Hay un juez, hay un abogado, hay testigos, hay un acusado, hay un acusador. Y ahora la pregunta número 3 de nuestro estudio nos indica, ¿quién es el juez? La respuesta la vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Nos dice, además el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio a su Hijo. Este verso nos indica que es Jesús quien va a ser el juez. Por eso es que el versículo 31 del capítulo 17 de Hechos dice que Dios asignó a Jesús porque Él tiene la garantía de haber resucitado de entre los muertos. Él nos conoce muy bien, Él es un ser humano, también Él es divino, pero Él nos conoce, Él le dio hambre, le dio sueño, Él conoce toda la condición humana, así que Él tiene toda la potestad de poder juzgarnos, porque Él humanamente, 100% humano, dependiendo de la comunión con el Padre, venció al enemigo, venció todo pecado. Así que Él tiene la garantía para poder juzgarnos. Por eso dice San Juan 5:22 que el Padre no va a juzgar, sino que es el Hijo quien va a juzgar a todos los seres humanos. ¿Quién es el juez? De acuerdo a San Juan 5:22, es Jesús. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Si la primera pregunta nos decía sobre qué Dios hará el juicio, es sobre toda obra, buena o mala, inclusive hasta las obras ocultas. ¿Cuántos van a comparecer ante el juicio? Todo mundo. ¿Quién es el juez? Jesús. ¿Y dónde están registradas las acciones, las obras por las cuales vamos a ser juzgados? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. El último libro de las Sagradas Escrituras nos va a hablar de una serie de registros. El capítulo 20, versículos 12 nos dice, y vi también a los muertos grandes, pequeños, de pie ante el trono. Está describiendo la escena de ese juicio. Los libros, está hablando en plural, los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según las obras. Recuerde que estamos llevando el estudio que nos indica que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Eclesiastés capítulo 12, verso 14 nos hablaba que en base a las obras. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Desde ya este verso nos está indicando que hay registros. Y habla en un sentido plural, los libros. De acuerdo a la palabra de Dios está el libro de las memorias. Eso aparece en Malaquías 3:16, que ahí se describen todas las obras que los justos han realizado en esta tierra. Dios no pasa por alto todas las buenas obras que realizamos en esta tierra. También está el libro de la vida, nos dice el libro de Apocalipsis, donde están escritos todos los que van a ser salvos. Y también nos habla del libro donde están registrados nuestros pecados. Así que por eso es que este verso dice los libros, refiriéndose a que hay registros donde se anotan todas nuestras obras, buenas obras y malas obras, obras
a la luz de todo mundo, y obras ocultas. Todo registro fiel está registrado para que en aquel día Dios pueda juzgar a los seres humanos. Jesús va a ser el juez. Él va a ser quien va a juzgar. Y la palabra de Dios nos indica que actualmente estamos en un periodo de gracia. Esto implica que Jesús es abogado. Él está intercediendo por todos nosotros. Lo único que necesitamos es pedirle al Padre que Jesús lleve nuestro caso, aceptar a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es que hoy podemos optar a la salvación en este periodo de gracia, porque Él va a pasar a ser juez, porque actualmente Él está intercediendo por nosotros y Él es un abogado. Actualmente está intercediendo por la raza humana. La siguiente pregunta de nuestro estudio nos dice: ¿quiénes son los testigos? En Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 y el versículo 10 nos va a decir quiénes son los testigos. Dice el verso 10: mirad, no menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre Celestial. También el capítulo 5 de Eclesiastés, desde el versículo 5 en adelante, nos dice que no mintamos delante de la presencia de Dios, ni digamos que fue un error delante de los ángeles. Son los ángeles los testigos que llevan ese registro de todo lo que nosotros realizamos en esta vida. Así que, queridos hermanos, la respuesta a la pregunta número 5 es: ¿quiénes son los testigos? Son nada menos que los ángeles que nos acompañan a diario en este mundo. Son aquellos que nos cuidan, pero al mismo tiempo llevan un registro fiel de todo lo que nosotros realizamos. Pregunta número 6. ¿Quién es el abogado? Si San Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que confió todo el juicio a su Hijo, ahora la pregunta sería: ¿quién es entonces nuestro abogado? Nosotros estamos viviendo un periodo de gracia. Él está intercediendo por nosotros. Quiere decir que el abogado es nada menos que Jesús, pero que va a haber un momento donde Él va a pedir las vestiduras de juez y ya el tiempo de gracia ya no va a existir para el ser humano. Por eso es que en el libro de Isaías dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Ese mientras pueda ser hallado significa que es la oportunidad donde nosotros podemos acceder a esa gracia, acercarnos al trono de la gracia para poder lograr oportuno socorro. Jesús es el abogado y la respuesta lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2 y el versículo 1 nos dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Así que aquí podemos ver las dos fases de la intervención de Jesús. Por un lado, aparece el periodo de gracia donde Él es nuestro abogado. Actualmente Él es nuestro abogado. Él está llamando para que nosotros podamos acceder a la salvación. Pero San Juan 5:22 dice que va a ser Jesús quien va a ser el juez. Así que ¿quién es el abogado? Es Jesús. ¿Quién va a ser el juez? Es también Jesús. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿En base a qué va a ser el juicio? En base a nuestras obras. ¿Habrán registros en el cielo? La palabra de Dios dice que hay registros. Los libros fueron abiertos. Ahora la siguiente pregunta es:
¿por cuál código vamos a ser juzgados? En esta tierra, los seres humanos son juzgados en base a las leyes terrenales. De igual manera, nosotros vamos a ser juzgados en base al código de honor de nuestro Dios, la ley moral de Dios. La respuesta la vamos a encontrar en la carta de Santiago, Santiago capítulo 2 y el versículo 12. La carta de Santiago capítulo 2, verso 12 nos dice: hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay una ley, y si hay una ley, en base a esa ley vamos a ser juzgados. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Es la ley moral de Dios que rige al ser humano. Y en base a esa ley vamos a ser juzgados. Ese es el código por el cual vamos a ser juzgados, la ley moral de Dios. ¿Cuál será la sentencia? Al final de todo el proceso, ¿cuál va a ser la sentencia? En Mateo capítulo 25, nuestro Señor Jesucristo, en el sermón profético por excelencia de Jesús, que consta del capítulo 24 al capítulo 25, el mismo Señor Jesús ahora nos va a dar la respuesta, ¿cuál es la sentencia después de todo este proceso? Capítulo 25, versículos 31, nos dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea, después, entonces se va a sentar en su trono de gloria. Y serán reunidas ante él todas las naciones. Todas. Y separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de sus cabritos. Pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí nos sigue describiendo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Acá está describiendo las obras. Fui forastero y me recibiste, obras buenas. Estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos van a responder: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, desnudo y te cubrimos? Verso 39. Cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte. El rey les va a decir: os aseguro que cuando hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Ellos también respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él responderá: os aseguro que al hacerlo a uno de estos más pequeños, dejaste de hacerlo a mí. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así que, queridos hermanos y amigos, la sentencia va a ser o muerte eterna o vida eterna, según cómo nosotros obramos, como decía el verso anterior, cuando estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que en base a las obras vamos a ser juzgados y la sentencia va a ser o muerte eterna o vida eterna. Y hemos llegado al final de nuestro estudio, que sería la resolución o lo que nosotros debemos de hacer. Número 1, debemos de creer y obedecer a Jesús, porque Jesús actualmente es nuestro abogado. Él está intercediendo en favor de nosotros. Acudamos ahorita que hay tiempo. Las señales nos están indicando que el tiempo ya no da más. Dios está llamando.
el último llamado de amonestación al mundo, para que en el proceso del juicio el ser humano pueda alcanzar la salvación, la vida eterna. Pero muchos no hacen caso al llamado de amonestación de Dios. Dios está llamando para que todos puedan alcanzar la salvación, pero no todos quieren. Nosotros estamos obligados voluntariamente también a poder presentar esta clase de mensajes para que llegue a todas las personas. Digo obligado porque Dios nos ha dado un mandato de predicar el Evangelio. Y digo que lo hacemos de buena manera porque le estamos sirviendo al Señor Todopoderoso. Este mensaje tarde o temprano va a llegar a tu vida. Tú solo vas a tomar la decisión de rechazarlo o recibirlo. Una de dos. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: los que no están conmigo, contra mí están. Los que no juntan conmigo, desparraman. No podemos quedarnos término medio. No podemos ser neutrales. O tomamos la decisión por la salvación, o estamos conscientes de que no queremos la salvación. Querido hermano y amigo, estamos haciendo este llamado solemne. Y este es un mensaje muy importante, porque de acuerdo a nuestras obras vamos a ser juzgados. Y si nosotros pusiéramos en balanzas, estamos seguros que la balanza se inclina a las cosas malas que los seres humanos hemos hecho. Por eso es que Jesús es nuestro abogado. Él está invitando a que podamos acceder a que Él lleve nuestro caso. Busquémoslo antes que sea demasiado tarde. Lleguemos a Él para que sea Él nuestro abogado, porque Él va a llegar a ser el juez y es allí donde se va a dar la sentencia. No va a ser nada fácil cuando se esté dando la sentencia, donde los seres humanos impíos que se pierdan van a recibir el fuego eterno de Dios. Y ese es un tema muy importante que debemos de conocer muy bien. Si Dios lo permite, más adelante podamos estudiar acerca del tema del fuego eterno. Así que nuestra siguiente resolución sería temer a Dios y guardar sus mandamientos, ya que de acuerdo a los mandamientos vamos a ser juzgados, decía Santiago, capítulo 2, verso 12. Necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos ver su santa ley, la ley moral que dirige al ser humano. Para poder corregir nuestra vida es necesario estar guiado bajo la tutela de la ley. Así que la resolución es aceptar a Jesús como nuestro abogado y debemos de desear respetar los mandamientos para que en aquel gran día podamos tener el privilegio de vivir por la eternidad. Mi querido, amado hermano y amigo, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre tu vida. Y que este mensaje, por muy sencillo que sea, no caiga en una bolsa rota, sino que llegue a tu vida. Sácale el mejor extracto a este mensaje. Estúdialo de nuevo, repásalo, porque es ahí un tema de vital importancia para nuestra vida eterna. Reflexionemos en nuestra vida. Acudamos a Jesús, que Él murió con sus brazos abiertos para alcanzar al ser humano. Él está siendo abogado para que nuestros casos puedan ser tomados en cuenta y que podamos estar ante la presencia de los santos ángeles, que serán los testigos, ante millares de personas que van a asistir ante el tribunal cuando se abran los registros. En aquel gran día podamos decir: gracias, oh Dios eterno, porque tú me libraste de mis pecados y ahora tengo la oportunidad de vivir por la eternidad. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Me miro en el espejo y veo mis defectos. Veo que estoy lejos de lo ideal. Soy tan diferente a Jesús. Yo llevo mis cargas, llevo mis dolores y
mis cicatrices muestran bien cuánto me herí y lastimé, y Dios con su amor me levantó, con amor me acogió y de besos me cubrió. Porque lo que Dios ve en mí es la belleza de Jesús, es la pureza que Él da, es la bondad que viene de Él. Porque lo que Dios ve en mí es lo que realmente soy. Porque en cruenta cruz probó que pertenezco a aquel que con sangre pagó. Camino por la vida, hay batallas cada día, y el desafío es ser como Él fue y depender de Dios y su amor. Le pido todo el día que sea Él mi guía, more su espíritu en mí, me capacite y por fe servir. Y Dios con amor me escuchó, su gracia me envolvió y de besos me cubrió. Porque lo que Dios ve en mí es la belleza de Jesús, es la pureza que Él da, es la bondad que viene de Él. Porque lo que Dios ve en mí es lo que realmente soy. Porque en cruenta cruz probó que pertenezco a aquel que con sangre pagó. Es a Él a quien tengo al frente, y pensando en Él yo elijo la vida. Pues Dios va conmigo, pues Dios va conmigo. Porque lo que Dios ve en mí es la belleza de Jesús, es la pureza que Él da, es la bondad que viene de Él. Porque lo que Dios ve en mí es lo que realmente soy. Porque en cruenta cruz probó que pertenezco a aquel que con sangre pagó. Soy feliz porque Él cambió mi vida, fue Dios quien me compró.